¿Sabías que cada 8 segundos alguien en los Estados Unidos cumple 65 años y que la mayoría no sabe ni qué hacer con su Medicare? He escuchado miles de preguntas como estas. Me llegó una carta y no entendí ni la mitad. ¿Me la puedes explicar? O mi vecino dice que me espere para enrolarme, pero mi hijo me dice que me apure y que haga algo. O ¿y si me equivoco y luego me cuesta más caro? Y la verdad es que una sola decisión, o peor aún, no decidir nada, puede salirte carísimo. Bienvenidos a Confesiones de Medicare. Este es el espacio donde te cuento lo que el gobierno no se toma el tiempo de explicarte, con historias reales y consejos claros para que puedas tomar decisiones inteligentes y evitar errores costosos. Yo soy María Ángel Martínez, fundadora de la agencia de seguros Northstar Insurance, y hoy, en esta primera parte, vamos a desmenuzar cada letra de Medicare hasta que te quede clarísimo. Aquí estamos hablando específicamente del Medicare original, o sea, el plan de salud que otorga el gobierno, la tarjeta azul, blanca y roja exclusivamente. Y para poder entender bien cada parte, tenemos que analizar 3 cosas de cada una. Número 1, qué es y qué cubre. Número 2, quién es elegible, o sea, quién califica para tenerla. Número 3, las primas y copagos, o sea, cuánto cuesta mensualmente tenerla y cuáles son tus costos al utilizarla. Y luego, ya que todo esto está clarísimo, en la segunda parte vamos a aprender de las penalidades que pudiéramos enfrentar, de Medicare en comparación con el seguro del trabajo y de los periodos de inscripción. Como toda buena historia, vamos a empezar desde el principio, la parte A. ¿Qué cubre la parte A? Piensa en la cama del hospital. La parte A cubre la estadía en el hospital cuando te internan, o sea, el quirófano, la comida tan deliciosa que nos dan en el hospital, las enfermeras, medicinas intravenosas, rehabilitación en un centro y hasta ciertos cuidados en casa debido a una hospitalización. Básicamente, la mayoría de las personas califican al cumplir 65 años y tener estatus legal, o sea, ser ciudadano o residente permanente. Si no eres ciudadano, debes haber vivido de forma legal y continua en Estados Unidos por al menos 5 años antes de solicitar Medicare. También calificas si eres menor de 65, pero recibes beneficios por incapacidad del Seguro Social por más de 24 meses o si tienes condiciones de salud muy específicas, así como por ejemplo enfermedad renal en etapa terminal, o esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ALS. Para la mayoría de las personas, la parte A no tiene prima mensual. Esto es porque ya la pagaste durante tus años de trabajo a través de los impuestos de Medicare. Pero si no tienes suficientes créditos de trabajo, es decir, si no trabajaste o no pagaste impuestos de Medicare durante mínimo 40 trimestres, que son 10 años de trabajo, entonces sí tendrías que pagar una prima mensual. En el 2025, esa prima mensual puede ser de $285 o $518 por mes, dependiendo de la cantidad de créditos de trabajo que tengas acumulados. Ahora, el que no tenga prima mensual para la mayoría de las personas no significa que el usarla no tenga costos. Si te hospitalizan en el 2025, el deducible por cada hospitalización, o lo que Medicare llama periodo de beneficio, es de $1,676. Esto cubre los primeros 60 días de hospitalización, lo cual quiere decir que después de pagar ese deducible, ya no tienes que pagar nada por tu estancia en el hospital durante esos 60 días. Pero si por alguna razón estuvieras en el hospital por más de 60 días, entonces del día 61 al día 90 pagarías $419 por día.
Y si te quedas más de 90 días, entras en lo que se llama días de reserva vitalicia, que cuestan $838 por día y solo tienes 60 días de ese tipo durante toda tu vida. Si hablamos de un centro de rehabilitación o enfermería especializada, los primeros 20 días después de estar hospitalizado están cubiertos al 100%, pero del día 21 al 100 el copago es de $204 por día. Y después del día 100 te toca pagar el costo completo porque Medicare ya no cubre después de eso. En pocas palabras, la parte A de Medicare puede salvarte de una factura hospitalaria gigantesca, pero sí hay costos si tu estadía es larga. Por eso es clave planear y saber cómo se complementa con otras coberturas como por ejemplo Medicare Advantage o Medigap. Ahora vamos con la parte B, lo que yo le llamo la cobertura de todos los días. Visitas al doctor, estudios en el laboratorio, terapias, vacunas o algún equipo médico como una prótesis o un bastón o un tanque de oxígeno. Todo eso lo cubre la parte B. Además incluye servicios ambulatorios o esos procedimientos médicos que les dicen de entrada por salida. Y también algunas terapias físicas y respiratorias. Básicamente, la parte B cubre lo que utilizas cuando no estás hospitalizado. El consultorio, la clínica, el examen físico, todo aquello que va más allá de la cama hospitalaria. Igual que la parte A, si tienes estatus legal en el país durante los últimos 5 años y ya sea que cumpliste 65 años o eres menor de 65 pero recibes beneficios de incapacidad del Seguro Social por 24 meses, o si tienes enfermedad renal en etapa terminal o ALS, entonces cumples con los dos requisitos para tener la parte B. Pero veamos lo más importante para la mayoría de las personas, que son los costos. La prima mensual estándar de la parte B es de $185 al mes en este año 2025. Pero si tus ingresos 2 años antes, o sea en el 2023, son muy altos, entonces pagarías una prima mayor que puede ser entre $250 o más de $600. La parte B también tiene un deducible anual que tienes que pagar antes de que Medicare cubra su parte. Ese deducible es de $257 en este año 2025. Después de que pagas ese deducible, Medicare cubre el 80% de los costos médicos aprobados y tú pagas el otro 20%. Esto se llama coseguro o coaseguro porque es un gasto compartido entre tú y Medicare. Algo importante que quiero notar es que la parte B no tiene tope anual de gastos. Entonces, si no tienes un plan adicional a Medicare original, nuevamente ya sea Advantage o Medigap, podrías pagar bastante si requieres muchos servicios médicos en un año, porque no hay tope. Entonces, déjame darte un ejemplo. Si mi tía Chelo se rompiera la muñeca, por ejemplo, la radiografía, el yeso y 3 sesiones de terapia costarían, digamos, $1,500. Pero con Medicare Parte B paga un deducible de $257 más el 20% de la cantidad restante. O sea que le saldría aproximadamente en $250. La parte B entonces es como un paraguas, no la usas diario, pero cuando llueve, ¿cómo agradece uno tenerla? Pero si después mi tía necesitara cirugías, más radiografías, más terapia física, citas con especialistas, estudios y demás, ese 20% puede sumarse rápido si no tienes un plan adicional que tenga un límite de gastos anuales. La parte D te ayuda a pagar los medicamentos recetados que compras en la farmacia según el listado del plan llamado formulario. Si tu medicamento está ahí, entonces tienes cobertura y si no, a sacar la cartera. Y aunque hoy tal vez no tomes ninguna medicina, es vital tener cobertura porque mañana puedes necesitar algo esencial y sin cobertura, ese recibo de farmacia te puede doler. Es como el seguro del coche. No anda uno chocando diario, pero lo tiene uno que tener por aquel día que Dios no lo quiera tengamos un accidente.
Esta parte D no viene incluida automáticamente por parte del gobierno. Si tienes Medicare original, tú tienes que elegir activamente un plan de medicamentos aprobado obviamente por Medicare, pero ofrecido por alguna aseguradora privada. A menos de que tuvieras cobertura a través de ya sea tu trabajo, sigues trabajando después de los 65 o del ejército militar. Ahora, para poder inscribirte en la parte D, necesitas cumplir con dos condiciones importantes. Primero, debes de tener Medicare parte A o parte B o ambas activas, una o la otra o las dos. Y debes de vivir en el área de servicio en donde se ofrece ese plan, o sea, el condado en donde se ofrece ese plan. La prima mensual de la parte D va a variar dependiendo del tipo de plan. En el 2025 la prima promedio mensual nacional es de aproximadamente $37. El deducible anual en estos planes también va a variar, pero es de hasta $590, aunque muchos planes lo eliminan por completo o reducen en ciertos productos, como por ejemplo medicamentos genéricos. Pero una vez que pagas el deducible, entras a lo que se llama cobertura inicial y aquí podrías pagar un copago fijo como de $10 o a $40 según el nivel del medicamento, por ejemplo, o quizás un porcentaje del costo total del medicamento, como por ejemplo 25%. Por otro lado, con los planes de Medicare Parte D, en el 2025, cuando tus gastos de bolsillo que incluyen el deducible más los copagos o coaseguro, si llegan a $2,000 esos gastos en el año, entonces entras a lo que se llama cobertura catastrófica y ahí tus medicamentos quedan cubiertos al 100% por el resto del año y tú ya no pagas nada. Tal vez creíste que se me estaba olvidando la parte C porque me la salté, pero no te preocupes, simplemente la dejé para el final porque es importante entender la parte D primero antes de entender bien a bien la parte C. La parte C, conocida también como Medicare Advantage, es como un paquete de McDonald's, digamos. En lugar de comprar la hamburguesa, las papas y el refresco o soda o como le llames por separado, compras el combo número 1, por ejemplo, que lo incluye todo y a veces hasta te da postre o juguete o algo por el mismo precio en la misma bolsa. De igual manera, los planes Advantage son ofrecidos por aseguradoras privadas y combinan la parte A, hospitalización, la parte B, visitas médicas, estudios, etc. Y casi siempre incluyen también medicamentos recetados o la parte D, todas en un solo paquete. Y además te dan extras como dental, visión, audición, transporte, gimnasio, todos estos beneficios listos para usar en una sola póliza. Para poder inscribirte en un plan de Medicare Advantage, debes de, número 1, estar inscrito en la parte A y la parte B, o sea, las dos, Medicare original. Y 2, nuevamente, vivir en el área de servicio donde se ofrece el plan. Cuando hablamos de la parte C o Medicare Advantage, el costo puede variar bastante. Hay planes, por ejemplo, que no cobran prima mensual, 0, y otros que tal vez cuesten $50 al mes, por ejemplo. Si lo ponemos en promedio a nivel nacional, es aproximadamente $17 al mes, pero eso es solo una referencia. Lo que pagas tú va a depender del plan que elijas y de la zona en la que vives, del condado en donde vives. Además, cada plan tiene sus propias reglas sobre deducibles y copagos. Algunos no tienen deducible médico y otros sí. Y los copagos pueden ser cantidades fijas, por ejemplo $10 por una consulta médica, o tal vez pudiera ser un porcentaje del costo total. Lo importante es que antes de inscribirte, revises cuánto te costaría realmente al año según tus necesidades médicas y las medicinas que tomas. Todos esos números se pueden calcular perfectamente. Ahora, algo muy importante de la parte C es que todos los planes tienen un límite de gastos de bolsillo. En el 2025, este límite máximo permitido por Medicare es de $8,850, aunque algunos planes pueden tenerlo tan bajo como $2,900 o $3,400. Esto funciona como una red de seguridad. Si en un año
llegaras a pagar ese tope de dinero de tu propio bolsillo, entonces el plan cubre el 100% de tus gastos médicos después de esa cantidad. Y con esto, queridos amigos, cerramos la primera parte de este episodio de Confesiones de Medicare. Hoy se puede decir que ya tienes el mapa completo de las 4 partes de Medicare: la A, la B, la C y la D. Esas letras ya no son solo letras en una tarjeta. Ahora ya sabes exactamente qué cubre cada uno, quién califica para tenerlos y cuánto cuestan cuando lo usamos. Pero te voy a decir algo. Entender las partes de Medicare es solo la primera capa de la cebolla. Lo que viene ahora es lo que separa a quienes aprovechan Medicare al máximo de quienes pagan de más, cometen errores irreversibles y se quedan sin cobertura cuando más la necesitan. En la parte 2 de este episodio te voy a mostrar 3 cosas críticas. Número 1, cómo funcionan las penalidades ocultas de la parte B y la D. Esas multas que son de por vida y que muchos descubren demasiado tarde. Número 2, las trampas más comunes al elegir entre tu seguro médico del trabajo y Medicare al cumplir 65 años y cómo evitar perder beneficios y gastar de más. Y número 3, los periodos de inscripción que tienes que saber casi de memoria, porque si se te pasa uno, la consecuencia puede ser carísima. Créeme, si pensaste que esta primera parte fue útil, la segunda es la que realmente te puede salvar miles de dólares, años de estrés y hasta tu cobertura médica. Así es que suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa la campanita y deja en los comentarios qué parte de Medicare te genera más dudas para que podamos responderlas en próximos videos. No te vayas a saltar la parte 2, porque ahí es donde se define si vas a pagar de más o vas a aprovechar tu Medicare al máximo.